Está bien que un gobierno corte cintas. Yo creo que si hiciéramos una tira con todos los pedacitos de cintas que ha cortado este gobierno, esa cinta llegaría hasta la luna, más o menos. Vean esto. El tema aquí es no solo las inauguraciones, sino el papel de la prensa. Bajo lluvia, la calle y autoridades inauguran viaducto en la Rambla Portuaria. Poné la número 2, por favor, Leo. Hoy no está Germán. Ahí lo tenemos. A ver, hay algo en el trasfondo de este tipo de fotografías y de hechos, que es el marketing. Marketing y marketing. Lo mejor que ha hecho este gobierno de Luis Lacalle Pou es el marketing político. Eso explica que tenga una altísima popularidad cuando es el gobierno que va a ser recordado de aquí a 30 años por los múltiples e innumerables hechos de corrupción. Múltiples e innumerables hechos de corrupción. No sé si quedó claro, lo tengo que traducir al criollo. Pasá a la próxima, por favor. Álvaro Delgado inauguró en Tacuarembó un paso que queda bajo el agua 65 días al año. Y esto es noticia, y para este tipo de cosas van funcionarios de primera línea del gobierno, va todo un equipo de prensa. Creo que vamos poniendo en claro a qué me quiero referir hoy. Y no son todos los ejemplos que hay. Poné la número 4, por favor. Bueno, ahí tenemos haciendo esa inauguración. Vamos a la número 5. Y esto cada vez se va a poner más ridículo. Inauguraron el primer gallinero en la cárcel de Santiago Vázquez. Ahí está ¿cómo se diría cuando alguien cayó en desgracia? González, ¿no? Que era director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Un gallinero en un penal. Tremenda noticia en todos los medios. Hay otras noticias que fueron realmente trascendentes, como muchos alcaldes del Partido Nacional que fueron condenados por delitos como abigeato, como violación, como asociación para delinquir, y eso pasó apenas como una golondrina, bien, por los medios hegemónicos de desinformación. Pasemos la otra, Leo. Ahí, bueno, esto ya, no veo bien de acá, ya preciso un perro, no lentes, pero si me ayudas, ese es el de la garita, ¿verdad? Sí, esto fue de esta semana. Una garita policial. Y van, repito, funcionarios de primera línea del gobierno, ahí está el ministro, está el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, está la prensa, salió en todos los medios, Claro, y esto fue luego que ya no tenía más obras del Frente Amplio para inaugurar, porque recordarán ustedes que durante el primer año y medio, prácticamente 2, se inauguraban obras que ya estaban prácticamente terminadas por el Frente Amplio. En la mayoría de los casos se olvidaban de decir que eso lo había comenzado y casi finalizado el Frente Amplio, hasta que el Frente Amplio protestó y comenzaron a decir, bien, y también fue el Frente Amplio, bien, mil gracias por el reconocimiento, ¿no? Seguimos. Bueno, esto ya no sé cómo catalogarlo. La noticia del día: Centro Comercial Industrial de Florida dona 15 toallas blancas al hospital. ¿Esto podría ser superado por figuras de nuestro gobierno? Bueno, eran 15 toallas blancas. Si fueran multicolores, hasta habría un acto en las Naciones Unidas, ¿no? Pasemos a la próxima. Bueno, y esto lo superó. Entregaron 4 escaleras a funcionarios del cementerio de Sarandí Grande, pedidos por el edil Nicolás Caetano. Y eso fue noticia. Y ahí hubo prensa. Convocaron a la prensa para mostrarle las pinches 4 escaleras. Joder. Seguimos. Estoy entrando a calentar. Bueno. Y cuando creemos que hemos superado la frontera del ridículo, nos encontramos con esto. ¿Recuerdan lo de los conos? Creo que eran 15 conos para los bomberos voluntarios de Salto. Y el ministro viajó no sé cuántos kilómetros hizo, lo llevó personalmente en su camioneta y convocaron a la prensa. Conos. A ver si queda alguna otra. Bien.
Esto forma parte de toda una estrategia de marketing que se complementa con perseguir al presidente cuando salía a pasear con la esposa, cuando iba a comer una húngara a la pasiva, cuando domina una pelota, cuando abraza niños, cuando abraza ancianos, que no está mal que lo haga, cuando va a hacer zar, que está perfecto que practique deporte y si es un buen ejemplo para la juventud. Pero entienden a lo que voy. No hay que confundir la simpatía e incluso la admiración que el personaje, y no lo digo despectivamente a personaje, genera en buena parte de la población uruguaya con un análisis objetivo con respecto a su gestión. Las encuestas le preguntan, las encuestadoras le han preguntado a la gente qué opinan de la gestión de Luis Lacalle Pou. Y tiene una consideración altísima, pero sin embargo en las urnas luego el Partido Nacional no logró más que un rotundo fracaso. Y hay mitos como que manejó de manera magistral la crisis de la pandemia por el COVID-19. Fue un espanto. Fuimos el último país del continente en conseguir las vacunas, además con un contrato secreto. No sé, algún día sabremos cuánto se pagó y en qué condiciones. El mismo ministro Daniel Salinas, de Salud Pública en su momento, dijo que se podrían haber evitado el 15% de las muertes. En fin, estas palabras obviamente molestan. Hoy lo hago breve al editorial porque tengo a dos invitados que es un placer tremendo, ya los voy a presentar, tenerlos aquí. Pero estas palabras es obvio que molestan. ¿Y por qué molestan? Y bueno, porque noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y mucho, muchísimo más, estas son y aquí comienzan Palabras Prohibidas. ¿Quién será el señor que está en ese caballo? No tengo ni la más pálida idea, así que le voy a preguntar a mis invitados. Miren, hoy tengo a dos invitados que es un gran placer tenerlos. Está el senador Daniel Casciani. ¿Es Casciani o Caggiani? Es Casciani, se dice, con doble G. Con doble G. O sea, uruguayizado y se dice Casciani. Claro, pues es italiano, ¿verdad? Sí, vale. Del sur. Pero yo no soy el que anda a caballo ahí. No, entonces tendrá que ver con el periodista. Es un periodista muy curioso porque, si bien nos hemos encontrado esporádicamente, y cuando a mí me invitaron a Buscadores, pero obviamente que te he seguido y tú me has visto a mí y tal, y hemos tenido una coincidencia que hasta ahora jamás tuve una diferencia ideológica contigo en algún concepto, ¿no? Alberto Silva, ¿quién es esa persona? Bueno, esa persona es mi abuelo, que era tropero. Tropero, sí. Y yo de niño, mamá recuerda que fue mi primera idea de profesión. Y ahora estoy tropeando palabras. Ahora yo me defino como un albañil de las palabras, pero en realidad, cuando tú me pediste una foto, traje esa foto de mi abuelo, una de las pocas fotos que tengo de él, porque bueno, en aquel tiempo hay gente muy humilde, claro. No existía ni el celular, ni la máquina de fotos, y costaba muchísimo ir un fotógrafo. Claro. Y la tengo con mucho orgullo porque es una estampa de lo que es también la y una época. Una época. Pasemos a la próxima. Y ahí estoy yo. muy pequeño. Pero ahí estabas lindo, o sea, ¿qué pasa? muy pequeño, a caballo. ¿En qué lugar era eso? Eso fue el Prado. El Prado. ¿Tú naciste en Montevideo? En Montevideo, sí, en La Teja. ¿Y vos, Daniel? Yo también en Montevideo, en el Prado. Mirá. Y por lo que vi, fuiste a escuela y liceo público. Sí. ¿Y tus padres de dónde? Ferreira, ahí de la vuelta. Voy a ir haciendo un poco. Sí, lo que vos quieras. ¿Tus padres de dónde eran?
Mi padre también es de ahí de la zona del Prado y mi vieja es Sayago. De Sayago. Y perdona, siempre le pregunto esto a los invitados porque marca mucho a la persona. ¿A qué se dedicaba tu padre y tu madre? Bueno, hablando de eso, mi viejo fotógrafo. Ajá. Fotógrafo jubilado ahora. La tecnología lo fue suplantando, porque ahora todos somos fotógrafos. Él Sí. era fotógrafo, tenía un estudio de fotografía con mi tío y un par de socios. Estudio fotográfico de la calle de San Juan, ahí en Ituzaingó y Buenos Aires. Y mi vieja médico internista Ujú. del CASMU y otras instituciones ahí. Así que Tú estudiaste historia. No yo pudiste estudié terminar la historia, carrera. soy un gran, diría Julián Marenales, me decía, yo soy un gran empezador de carreras. Yo también estudié Derecho, nunca terminé. Estudié historia, estudié licenciatura en desarrollo, hice también geografía, pero bueno, ninguna terminé. La vida Después me vamos a terminó hablar de decantando historia en otras porque cosas. para mí, a Silvia Nane se lo decía, la historia es la base de la cultura. Sí, sí. Ni vos, ni tú, ni yo nos podríamos dedicar a lo que nos dedicamos si no nos gustara aprender historia. Pasemos a la próxima foto. Y ahí, ¿dónde Ahí es un campamento. Ahí es un campamento. Yo estudié en la escuela de Sayago con los curas salesianos. Ujú. Y ahí tuve el honor. El tipo que estaba de brazos cruzados con boina y cuchillo Sí. era monaguillo y con boina, pero quitándomela con el cuchillo, manteniéndolo, fui monaguillo en una misa. Allí en Rocha, ahí me enamoré de Rocha, es mi segundo departamento, la Laguna Negra. Tuve el honor de ser la primera camada que fuimos a acampar allí, a esa Laguna Negra, un campamento muy conocido. sí. Allí un gran estanciero donó a los salesianos varias hectáreas contra la laguna. Y bueno, para mí fue un momento muy importante Sí. Te de iba a mi preguntar, vida. ¿vos sos de Sayago? Porque no dijiste. Yo nací en La Teja. Sos tropero, pero no sabemos si es Sayago o acá en las tropas. En La Teja, pero muy pequeño, con 2 años, nos mudamos a Sayago, al barrio Imbe, de casas prefabricadas, Claro, sí. el 14, Ariel pasando Carafí. Y bueno, mi niñez y adolescencia fue en Sayago. Después, las vueltas de la vida, me tuve que ir a Buenos Aires. ¿Y lo primero que estudiaste fue periodismo o empezaste otra cosa y terminaste en esto como casi todos nosotros? Yo en realidad, periodismo, yo nunca sé por qué en la escuela, en 6º año, cuando preguntaron qué quería ser uno, yo dije periodista. Pero en realidad no tenía muy claro por qué, porque no. Periodista. Y quedó por allí. Con Nelson Caula, que compartimos el liceo. Yo lo aprecio mucho a Nelson. teníamos, Hice 15 radio con él. 15 años los dos. Rubén Castillo llamó a un concurso, había que hacer monografías presentando una crítica, una monografía al programa Discodromo Show. Nos presentamos. Se presentaron 146 propuestas. Nosotros éramos el número 96. Le habíamos puesto, denle una oportunidad a la paz, tomamos el tema de John Lennon. Y ganamos. Cuando fuimos a buscar el premio, que era una colección de discos muy linda, nos lo entregó la hija de Rubén Castillo. Dice, ¿pero ustedes son los que ganaron? Sí, dijimos nosotros, y nos miramos, estaremos mal vestidos. Y no entendíamos por qué le llamaba tanto la atención. Dice, ¿pero ustedes qué edad tienen? Todos los que se presentaron son universitarios, son unos niños ustedes, poco menos. Bueno, o sea que ahí arranqué con el periodismo. Y en realidad, en distintos tramos en mi vida, hasta que, bueno, profesionalmente, dejé todo y únicamente al periodismo, ya en un tramo avanzado de mi trayectoria. A ver la próxima foto y ya vamos después con Daniel. A ver qué sale. Ah, mira, ahí estamos con el doctor Oscar López Goldaracena. Ajá. ¿Por qué estoy con Goldaracena? Mira, justo el sábado me hice una bicicleteada por la Rambla, que está preciosa esa ciclovía, y me detuve en el mural imponente que logramos pintar con la brigada Andrés Di Pascua, donde termina la calle Germán Araujo, ex Ande, el tramo sur. Con López Goldaracena estuvimos más de 10 años insistiendo para que ese tramo de la calle homenajeara a Germán Araujo. Y yo puse en las redes Alberto Silva Huy, pedaleando, recordé cuántas veces le dijeron a Germán, no vas a poder con ellos, con la huelga de hambre.
¿Y cuántas veces nos dijeron a nosotros, no vamos a lograr cambiar la calle? Y saqué una foto con la chiva y el nombre de la calle es Germán Araujo. Pasemos a la otra. Bueno, esto fue Arana. un encuentro casual que tuve con el arquitecto Mariano Arana, a quien yo quiero mucho, y dije quiero, no quería. Me lo encontré casualmente en la calle, muy poco antes de que, bueno, él tuviera un vuelo muy alto. Él me acompañó, fue columnista de Mariando durante mucho tiempo. Y La última vez que lo vi fue cuando me entregaron... con nosotros. Perdón. Hizo de mozo en una movida, cosas de loco. La verdad, yo lo quiero muchísimo. Siempre decía cuando me lo cruzaba, bueno, ¿cuándo vas a ser de vuelta intendente? Para mí fue por lejos el mejor intendente que contó Montevideo. Y bueno, yo la última vez que me encontré con él fue cuando recibí un libro de oro por un libro que vos leíste, que me comentaba las reglas de la mafia. Ah, sí. Pero ahí gané 2 libros de oro, Opa. con El Pozo de Pandora también, pero bien, no es hablar de mí la cosa. Te agradezco que estés aguantando todavía, No, al contrario, porque yo tengo varias además, cositas de política no, todo. internacional. Pasemos a la Aprecio próxima. mucho. Me escuchaban a el Mariana. Bueno, ahí me reencontré con el Pepe Guerra, a quien, bueno, también nos hemos cruzado. El otro día le muchísimas dediqué el veces. triunfo del Frente Amplio Ah. a Pablo Estramina, el Pepe Guerra, Germán Mirá, Araujo. mirá, Se me quebró la voz cuando hablé de Germán. Por eso te Claro, menciono qué claro. casualidad. Siempre coincidimos, ¿no? Ya que Seguimos. nombra a Mariando, nuestro querido amigo, Pepe Guerra estaba en Mariando Curiel y se puso a cantar. Y el Pepe decía, che, por favor, que suba ese tono. Siempre hay una anécdota muy cómica de Pepe Guerra, bueno, que tuve el honor de contar con su afecto. Qué bueno. Seguimos. Era un pedazo de historia. Totalmente, Claro. totalmente. A ver la próxima. Bueno, ahí estoy con hablando de Germán. Roma. Ahí estoy con Germán, es mi foto en perfil. ¿Para en qué año fue eso? Eso fue en el 85. 84. Yo cuando volví a Uruguay... Estabas regalado con esa barba y melena en aquel tiempo. Sí, yo ¿Sabés, Daniel? Tú eres muy joven. Vos naciste en el 83. Sí. ¿Cuántos años tienes? 41. 41. Bueno, si no lo viviste, pero sí sabrás que en aquel tiempo Sí. andar así con barba, Sí, este iba directa para el jefatura. directo a la comisaría. Y si aparte llevabas el termo y el mameluco que estaba de moda, ya eras boleta, ¿viste? Pero no estoy exagerando. Yo le digo esto a los adolescentes y me miran como si, me está volaseando, ¿no? Yo en alguna medida siempre he ido en todo contra cultura. Cuando era prohibido y era peligroso, andaba así. Cuando vino la democracia y empezaron muchos a andar con barba y con el pelo largo, me saqué la barba y me rapé. A ver, seguimos. Bueno, ahí Wilson. estoy con Wilson. Yo tuve el honor de venir en el barco con Wilson, de estar en su último discurso en Concordia, de estar en su última conferencia en Buenos Aires, de ser invitado por la familia a la primera visita al cuartel, el único periodista invitado, y todo a instancias de José Germán Araujo, que tenía un gran afecto con Wilson. En la conferencia, el Quique Aval me dice, sacate una foto con Wilson. Yo, no, sacate una foto con Wilson. Bueno, ahí fui, me saqué una foto, y a veces yo no puedo con mi genio, me arrima a Wilson y le digo, mire que no lo voy a votar. No sé por qué me salió, estuve mal yo, no me salió eso, pero me salió. Quise ser honesto. Y Wilson me dice, ¿y qué importa? Y me dio un abrazo que para mí, yo le tenía un gran aprecio por todo lo que hizo en el exilio. Pero ese abrazo y esa cosa, después cuando hicimos el alto el fuego, nos recibió en su casa muchas veces, nos entregó valiosos documentos de la época. Para mí es un gran referente. Y tengo el honor que Juan Raúl, que estuvo muy distanciado de Germán, en el estudio de la 30, en la rueda de Mariando, Se disculpó. públicamente dijo que lo que más lamentaba en la vida no haber tenido tiempo para pedirle disculpas a José Por el Germán desafuero Araujo. de... Lo cual para mí... desafuero no, fue una suspensión. que dice. No, fue un problema Sí. circunstancial. Vale. Que tuve. Mira, perdona que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que cuando hablo de Wilson, Sí, palabra es el más formidable adversario que ha tenido desde su fundación en 1971 el Frente Amplio. Un carisma de puta Sí, madre, total, discúlpenme el francés, total. no hay otra manera de decirlo. Pasemos a la próxima, si es que quedan. Esta es la última. ¿Quién Allá es? estoy en ¿Pablo casa- Estamín? Sí, estoy en casa en Buenos Aires.
Estoy con mis queridos amigos el Pablo y el Dino. Bueno, con el Dino... Ay, ya me parecía conocido, era el Dino, Con el claro. Dino hicimos muchas cosas. Bueno, el Dino me acompañó con la banda viajera mareando, hicimos movidas, qué sé yo. Con Pablo también, pero Pablo tempranamente se nos fue. Yo al Dino lo quiero mucho. Es un referente para mí, de su manera de ser. Bien, vamos de a pensar. intercambiar un poquito Dale. con Daniel. Fuimos. Estás en la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿correcto? Sí, sí. Ahora estamos medio descontinuados porque nos hemos dedicado a juntar votos, pero... sí, se Ya, supone pero que ahora sí. digo, ya a partir Sí, de esta sí, se semana supone empiezan que a sí. reunirse. En realidad está la comisión permanente ahora. No creo que se... Salvo que declaremos la guerra o una cosa más. Pero Hablando creo- de guerras, Este, yo he seguido bastante el tema Rusia. A veces cometemos el error de decir la guerra de Rusia contra Ucrania. No, esto es la guerra entre la OTAN y Rusia en territorio ucraniano. Esa es mi visión. Totalmente. ¿Cuál es tu visión y qué nos puedes opinar sobre eso? Así, para empezar. Bueno, yo creo que es un conflicto, sí, sin duda, bastante complejo. eh, que sin duda tiene no solamente un comienzo en estos últimos años, sino que tiene que ver con lo que fue el avance de la OTAN en la Europa del Este y parte del reacomodo de esa alianza militar, que en algún momento se pensaba que iba como a discontinuarse, pero que en realidad en un momento empezó a avanzar mucho más. Creo que tiene un origen sin duda entre el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pero sobre todo el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿no? También había una cuestión Sí, interna porque el nazismo en Ucrania, de hecho hay mínimo 2 partidos que son casi declarados nazis abiertamente, y como hay muchos rusos viviendo en Ucrania, hay mucha persecución en Ucrania contra ciudadanos rusos, hubo una matanza de 15.000 personas, se llegaron a ver cosas como cuando iban viejitos y viejitas a ponerle flores a la estatua de Stalin, eran agredidos por los jóvenes nazis ucranianos. O sea, eso a nivel interno como que agrava todo lo que tú me decías, ¿verdad? Sí, 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 está el Euromaidán, es decir, hay situaciones complejas que están atravesando hace mucho tiempo. Yo soy igual de los que piensan y defiendo la integridad territorial de los estados, ¿no? Es decir, y sin duda muchas veces hay acciones que los estados toman para defenderse, pero bueno, creo que en un país que somos bastante chicos, que vivimos además en un territorio bastante complejo como el de América Latina, sin duda por suerte con niveles de paz y estabilidad un poco mayores de los que tuvimos en algunos años, siempre creo que es un principio importante y cardinal para la política exterior uruguaya, ¿no? Es decir, Ujú. eh, porque creo que también eso es parte de lo que nos guía en términos del posicionamiento político. Pero bueno, yo creo que sin duda es un conflicto que aparentemente podría estar por resolverse en función de la nueva dinámica del próximo presidente de Estados Unidos, que dijo que si salía presidente iba a terminarlo en 24 horas y seguramente va a ser resuelto por la vía de la negociación y con una, por lo menos, partición de Ucrania, que no es la Ucrania original cuando se comenzó el conflicto. Por lo tanto, creo que también ahí hay algunos temas que sin duda son complejos, porque en realidad, si bien yo no soy de la idea de que no han existido conflictos que hayan dividido países luego de sobre todo, caída del bloque soviético, ¿no? Porque en realidad muchas veces se dice, bueno, hay un principio que se violó porque en realidad se están dividiendo países, un país que tenía una unidad territorial luego del conflicto bélico y sobre todo el enfrentamiento de Ucrania, perdón, de la Unión Soviética con Estados Unidos, sí es verdad, es que se siente un precedente bastante complejo desde el punto de vista también de la resolución de los problemas y los conflictos en el mundo. Es decir, porque si solamente triunfan quienes tienen armas y dinero, Ujú. sin duda para los países más pequeños o para los países que además defendemos la paz, la resolución pacífica de las controversias, es un problema desde el punto de vista, por lo menos cardinal, ¿no? del posicionamiento político, más allá del conflicto en sí, que sin duda es un conflicto bastante complejo y bueno, y sin duda también importante. Mira, hay un tema, porque te escucho y estoy pensando en que cada vez que hay un conflicto, cada parte tiene aunque sea un poquito de razón. Está el tema de Israel y Palestina, está el tema del gobierno venezolano con la oposición. Y el error más grande que se puede cometer y que se está cometiendo es ver todo en blanco y en negro, ¿verdad?
Por ejemplo, ahora cada error que cometa el gobierno de Maduro es magnificado por los distintos medios de comunicación, pero no olvidemos el contexto. O sea, yo no niego que es un gobierno autoritario, niego que sea una dictadura, ¿bien? Pero hemos dejado de hablar de que estamos frente a una oposición violenta. Aquí no han pasado noticias, por ejemplo, de las decenas de chavistas que han sido quemados vivos en la vía pública. En Uruguay no pasan, en otros lugares yo me enteraba. Además conozco bastante Venezuela, ¿no? No estoy santificando porque hay cosas del gobierno de Maduro que yo no las hubiera hecho o que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Te dejo pendiente el tema Venezuela, ¿ya? ¿Querías agregar algo más con respecto a Rusia y Ucrania? No, yo creo que es un conflicto que además tiene como también epicentro la zona de Ucrania, pero en realidad tiene que ver con también posicionamientos de parte de Rusia también muy, ¿no? Tener una salida al mar independiente, es decir, hay como un reposicionamiento también de las principales potencias y creo que el gran problema que estamos teniendo aquí en términos más generales es el gran fracaso del multilateralismo. Es decir, en realidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una era donde se construyó un conjunto de organismos internacionales que, entre otras cosas, tenían como epicentro poder preservar la paz, además construir desarrollo, construir también mayores niveles de democracia en el mundo. Eso hoy está bastante en cuestión, ¿no? Si bien la construcción de las Naciones Unidas siempre fue una construcción parcial, porque en realidad hay un Consejo de Seguridad donde en realidad participan algunos además tienen veto para poder resolver determinadas cuestiones, o sea, sin duda es un sistema imperfecto, pero bueno, era el mejor sistema que se había construido luego de la Segunda Guerra Mundial. Creo que sin duda eso parte de lo que también está demostrando este conflicto es por lo menos el rompimiento de una era, o por lo menos la desintegración de una era que estamos pasando a otra de transición, que la verdad que no sabemos para dónde va en términos del posicionamiento mundo, pero bueno, que sin duda es mucho más incierto, mucho más complejo y que además desata otros conflictos también a escala también en otras regiones, ¿no? El de Medio Oriente es uno. Yo comparto que el de Venezuela y el conflicto sobre todo en América Latina, en el caso de Venezuela, es un conflicto que tiene un componente muy importante de injerencia externa en la situación de asuntos internos de Venezuela, no es un problema solamente de los venezolanos. Y bueno, sin ni que hablar otro tipo de enfrentamiento como se está dando en el caso quizás de menor intensidad, pero sí importante como Taiwán y China. Es decir, creo que hay sin duda elementos que son por lo menos preocupantes. Y bueno, creo que en ese sentido, ¿qué puede hacer el Uruguay hoy? Y bueno, creo que tenemos que mirar la integralidad de lo que está sucediendo, ver los problemas en toda su magnitud, no comprar relatos externos, no casarnos o alinearnos en términos de posicionamiento geopolítico con nadie, ¿no? Tener una visión autónoma y sobre todo contribuir a que, en la medida de lo posible, porque el Uruguay también es un país chico, en términos económicos y en términos también de nuestra dimensión territorial, poder contribuir a que algunos elementos se puedan ir como consolidando en materia de resolución de otra parte. Porque realmente lo que terminan triunfando en estos temas son la industria armamentista, Sí. que Que es la son cuarta las que más pata venden, ¿no? de la economía norteamericana. Después las empresas que reconstruyen esos países que son balcanizados, sin duda los problemas de migración y problemas también demográficos que se dan son muy complejos. Y ni que hablar los problemas en términos generales que se están dando en el conjunto o los impactos que están teniendo en Europa y en el conjunto del mundo. O sea que creo que sin duda son elementos que hay que poner arriba de la mesa. En Uruguay generalmente estos temas se ven muy lejanos, pero bueno, también tienen impactos en la cotidianidad de nuestro desarrollo como país, ¿no? Un ejemplo muy concreto es el tema de los fertilizantes, ¿no? Para llamarlo en términos más productivos, bueno, parte bueno, ni que hablar del tema energético, ¿no? Ni que hablar del tema. Entonces creo que también ahí hay temas que hay que visualizar y bueno, el Uruguay puede contribuir en ese sentido a tratar de sumarse a un conjunto de países. Brasil es sin duda un país hoy que nuevamente ha recobrado parte de sus atributos principales que ha tenido en los gobiernos del PT y sobre todo de Lula cuando fue presidente, de tratar de ser el jugador global. Y bueno, creo que meternos en esas conversaciones siempre es bueno porque me parece que primero contribuyen a tener una mirada diferente
a decir que este es bueno y este es malo, sino tratar de justamente de ¿Quién contribuir. fue que pidió en estos días del Partido Nacional a Martín Rodríguez? ¿Es Juan Martín el diputado? Juan Martín Rodríguez. Sí. Ha pedido El que no Enrique. se invite a la asunción de Yamandú a quienes ellos consideran Ellos dictadores. exigieron. Yo le quiero responder a Juan Martín, que lo conocí en Esta Boca es Mía antes que me corrieran. Tranquilo, Juan Martín, porque Yanine Áñez está presa en Bolivia, así que no van a venir dictadores. Pese a que la invitó Luis Lacalle Pou en su momento, ¿no? Perdona que te interrumpí, ¿me decías? No, y que además era el tono, ¿no? Es decir, menos de, no sé, 72 horas de haberse consolidado un triunfo electoral, 90 y pico de días de transición, un sector político que casi no entra al Senado de la República, ¿no? Si estamos hablando de la lista 71 histórica del herrerismo, de el viejo Herrera, que tenía una visión en algunos sentidos americanista, ¿no? Sí, pero ¿no? antiimperialista. No, por eso. No pro-americano, Claro. sino americanista en el buen sentido de la palabra. Vale. Y imperialista y antiimperialista, que justamente se coloque desde ese tono, de esa forma y con esa importancia. Porque en realidad, acá el gran problema que tenemos es cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar un gobierno, que es un cambio de signo político al gobierno actual, que tiene que tratar de reconstruir el Uruguay en términos de lo que han dejado en estos años, y lo que han destruido en estos años. Y bueno, y sin duda creo que el principal problema que tiene el Uruguay hoy no es a quién invita a Yamandú Orsi a la asunción presidencial, sino cómo recuperamos el salario, cómo recuperamos el trabajo, cómo recuperamos el crecimiento económico, cómo recuperamos nociones de solidaridad básica. Pero además, ¿no? Que creo que Daniel, si vamos a invitar solo, como hizo Luis Lacalle Pou, a los que coinciden ideológicamente con nosotros, No, pero en primer lugar, recordemos que Luis Lacalle Pou le regaló una yegua al tirano de Qatar, que firmó un documento Mirá, junto con el tirano de Marruecos. yo O sea, recuerdo en el año 95, sí, yo era chico, pero me acuerdo en el año 95, porque lo fuimos a ver. último año de Lacalle primero. Cuando asumió Julio María Sanguinetti su segundo mandato, entre otras cosas, quien invitó personalmente fue a Fidel Castro, Es verdad. el presidente. Y estuvo muy bien. Claro que estuvo muy bien. Calculo que Julio María Sanguinetti no era un admirador del proceso cubano. Me parece que no. Entonces, sin duda consolidó un gesto que tenía que ver, tender una mano a nada más y nada menos al barrio donde vivimos, que es América del Sur y un poquito más América Latina y el Caribe. Además, un país que siempre fue muy generoso y muy solidario con el Uruguay, ¿no? No solamente porque albergó a muchos uruguayos y compatriotas que tuvieron que exiliarse de nuestro país, sino que también después contribuyó solidariamente en muchas de las misiones que le permitieron a más de 100.000 uruguayos recuperar su vista. Es decir, un conjunto de acciones que sin duda son muy importantes y que trascienden Que las no lógicas podemos ser ideológicas, sino que desagradecidos. tienen que ver con un posicionamiento y una huella que ha dejado Claro. la isla en la región y en el mundo. Entonces me parece que también ahí hay que ver la mirada un poco más larga y no bastardear la discusión, que bueno, que es básicamente llevar la discusión a un nivel de soccer, ¿no? Pero es la oportunidad incluso de poder conversar, invitar y conversar con aquel que piensa distinto a vos. Es la gran oportunidad. Daniel, hoy te voy a hacer 2 regalos. Bueno, muy... El primero no es mío, me encanta la tapa, de ahí no se nota, pero está troquelada, ¿bien? Este libro se llama El socialismo en el penal de Punta Carretas. Los que vieron el anuncio de este programa habrán visto que había unas celdas con una velita encendida y este programa se llama Una luz en la oscuridad. Y le di un doble sentido a ese título. Por un lado, por este libro, que ahora Alberto nos va a contar un poco sobre él, y por otro lado, porque yo creo que Uruguay, con el nuevo gobierno y con este mundo conflictivo, siempre ha sido conflictivo, ¿vale? Pero en esta situación en particular, donde hasta hemos bordeado un posible inicio de una tercera guerra mundial, que se va a disipar por suerte, Uruguay puede ser una luz en la oscuridad, porque será chiquito, pero la luz de Uruguay, mejor dicho, el rol de Uruguay en el plano diplomático internacional siempre fue muy respetado. Y yo creo que puede ser un buen mediador en algunos conflictos, ¿no? El socialismo en el penal de Punta Carretas, te lo obsequio, Daniel, para que lo puedas leer. Y Pero es te de voy... él.
Lo presenta. Ese es de Alberto, después él te lo firma. No, yo me he visto con plumaje ajeno. Y también, no sé cómo vas a hacer, pero vas a tener que suspender las comisiones para leer esto. Y también la cuarta edición de El Otro Luis, Crónicas del Desastre. Esto te va a servir de material de consulta. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Le tuve que hacer un agregado en la cuarta porque desde que lo había editado pasaron cosas. Cada vez que se termina Pasaron una edición cosas. pasan cosas. Alberto, obvio. antes de ir a la pausa, Sí. ¿nos explicas brevemente de qué se trata esto? ¿Cómo es el socialismo en el penal de Punta Carretas, nada menos? Sí, es raro, ¿Dictadura? Es raro porque algunos sabrán, otros no. Yo he trabajado mucho con el tema de derechos humanos. Bueno, tuve la responsabilidad de las páginas de derechos humanos en Mate Amargo. Tuve la responsabilidad Comisión Investigadora de Derechos Humanos en la 30. En lo previo al diario 30 de Germán Araujo. He escrito libros, crónicas. Y cuando un grupo de presos, hace unos 5 años, querían hacer una suerte de memorial frente al penal, me invitan a hacer un libro del penal de Punta Carretas. Yo voy y le digo, muchachos, con todo respeto, no veo, se ha escrito mucho sobre este lugar. Sinceramente les agradezco, es un honor para mí, me estén invitando a esto. Pero en medio de las conversaciones me entran a contar una historia que yo digo, pero ¿yo cómo no sabía esto? ¿Por qué ustedes nunca me contaron esto? Pero ustedes vivieron en el socialismo. Y se armó como un silencio, sí, Alberto, pero no sé por qué, qué sé yo. Es una historia increíble, increíble. Yo siento que es única en el mundo. En el mundo. Y mirá que en el mundo hay cárceles con presos políticos. Porque aparte, en lo peor, lo mejor. Esta historia no arranca cuando comienzan a ir presos políticos al penal de Punta Carretas. Arranca cuando arranca la dictadura. Es increíble. En lo peor, lo mejor. Arranca la dictadura, arranca una huelga general. Se les ocurrió allí en el penal, los presos que estaban, armar como una huelga de hambre. Fue un fracaso como huelga, pero no recibieron alimentos y no le pasaban la fajina. Pero, ¿qué arrancó ahí? Alguien pasó un papelito a otro y otro al otro, de celda a celda, de celda a piso, diciendo, che, tenemos que empezar todo de vuelta. ¿Por qué? Porque hay una dictadura, quién sabe cuánto va a durar. Tenían todos penas de 6 años, 12 años, 18 años por delante. La mayoría eran muy jóvenes. Ya no estaba Jaime Pérez, ya no estaba Raúl Sendic, por nombrar 2 presos importantes. Emblemáticos. No, era otra generación, otros presos. ¿Y qué hacen? Empiezan a convivir, empiezan a... ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el anarquismo? ¿Sí? Y algunas experiencias fueron un fracaso. Bueno, estos sin proponerse vivieron en el socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Decidieron que, por ejemplo, todos los alimentos que entraban al penal de Punta Carretas eran de todos. Absolutamente de todos. Wow. Los alimentos, pero también la ropa, pero también la pasta de dientes. Todo. Todo se compartía. Pero a su vez, ¿qué hicieron? Porque antes se compartían entre grupos o afinidades o por el... No, todo. ¿Qué hicieron? No sé cómo a alguien se le ocurrió, bueno, mucha ironía, ¿no? Le pusieron OPP, un PP que es un tipo de... No, OPP, Organización de Presos Políticos. Le digo, pero está bien la ironía, les decía, porque en realidad ustedes crearon un poder paralelo. ¿Qué hicieron con ese panorama de tantos años Perdona, de prisión? para los más jóvenes, la OPP era la Organización de Países... presupuesto... la Oficina de Planeación y Presupuesto. Sigue existiendo. Claro. Totalmente. Entonces, ¿qué empezaron a pensar? Vamos a imaginarnos la vida de aquí a un año. No a 14 que tengo de sentencia. De aquí a un año. Y ¿para qué te organizás la vida en la cárcel de aquí a un año? Porque en ese año hacían cursos. En ese año se aprendía. Ahí me entero, yo no sabía, que dirigentes gremiales no habían terminado la escuela. Bueno, terminaron la escuela. Pero hicieron algo más. Armaron como una suerte de liceo, como un preuniversitario, con exámenes severos, no como ahora que pasan todos para decir, mirá cómo mejoramos la educación. No. En los recreos hacían toda una vuelta allí para que quedara la celda con el alumno y el estricto control de los profesores. Pero hicieron algo más. Lograron que entrara un libro de cómo se crean dentaduras postizas. Y gente que no era mecánico dental empezaron a hacer dentaduras. Habían hecho ya
con el canuto, una virome y una aguja de colchonero afilada contra el piso de la planchada del Portland para tratamiento de conductos. Gente que no era dentista. Cuando llega ese libro y se les ocurre empezar a fabricar, las primeras le llamaron dentaduras piano, porque tenían todos los dientes iguales. Después se dieron cuenta que así no era y la mejoraron. Pero la primera dentadura piano se la dieron a un preso que no tenía un solo diente. Entonces para él era el día y la noche. Que en plena dictadura, gente que estaba muy golpeada, porque aparte de los que llegaban en esa época... Muchos habían perdido los dientes gracias No, pero muchos, la tortura era Sí. terrible en ese momento. No solo lo arropaban emocionalmente, sino que construían este tipo de cosas. Entonces yo creo que el libro, por la repercusión que está teniendo, se ha convertido, más allá de la historia, como en un jueguito. Yo por momentos, con todo respeto, siento que estos tiempos que vivimos tienen una pátina media gris, por momentos. Entonces, saber que en el peor momento, un grupo de personas, es brava la convivencia entre dos, calculemos entre 120 a 180 que iban alternando, lograron todo esto. Si ellos pudieron armar todo esto, ¿cómo nosotros que estamos en otra condición, hay gente que ya no solo no trabaja, sino que no sueña ni piensa en que otro mundo es posible? Creo que el libro es como un fueguito que te dice, mirá, acá pasó esto. Acá, no en teoría, acá el socialismo, yo para provocarlo puse en la tapa con rojo, por los rojitos, porque eran todos rojitos. Había todos los partidos, por supuesto, pero ese término que se usa despectivamente. Por eso aparece un puño allí en la tapa troquelada, pero no es un puño que le va a pegar a... No, es un puño que dice... Los dedos solos tienen una fuerza, pero cerrados son un puño. Y es un símbolo de la izquierda. Esto que pasó en el 74, yo en el libro, en el comienzo, hablo de la huelga general. Y digo, cuando arranca la huelga frente a la dictadura, no fue que se les ocurrió a unos dirigentes gremiales, vamos a ocupar la fábrica, no. En 1959 ya habían aprobado que frente a un golpe se ocupaban las fábricas. Por el golpe en Brasil, previendo, podía seguir. Había una sola central de trabajadores, porque las distintas corrientes vieron que era mejor estar juntos que estar todos dispersados. Esto es igual. Aquí arranca en el 74, pero suman experiencias que vienen de tiempo atrás, suman experiencias de otros presos. Yo quise sumar a dos personas, a Luis Julien y Quinto Lucas, el periodista, el escritor, porque ambos, siendo niños, fueron a ver a sus hermanos presos en el penal de Punta Carreta. Sus hermanos ya no estaban en el 74, estaban fuera del país. Pero fueron parte también de esto otro que digo, el sumar experiencia, el sumar conocimiento. Tanto el hermano de Quinto como el hermano de Luis, bueno, caminan con nosotros los 20 de mayo. Y los niños, en el caso de Luis, es testigo de 2 niños abandonados en Chile. Y en el caso de Quinto, una niña que tuvo un cautiverio, un represor terrible. Pero ellos también fueron parte de la construcción. Y como este es un país de cercanías, permitime que comparta la dedicatoria. Porque acá nuestro querido invitado, amigo, compañero de esta mesa, nombró a Julio Marenales. Dame un segundo. Sí. Y leo, luego de que Alberto Sí. lea la dedicatoria, vamos a pasar al ranking de tweets. Dale. Bien, que va a ser una pequeñísima, no es una pausa, sigue el programa y después volvemos contigo. Te voy a preguntar, perdona. Sí, por favor. Luego te voy a preguntar si se va a invitar a Daniel Ortega de Nicaragua y a Nicolás Maduro a la Asunción. Sí, Alberto, Dale, disculpa. dale. La tapa iba a ser esta, que es una foto preciosa que sacó el Donovi con la mesa memorial, con el nombre de todos los presos, pero al final después quedamos con esta, que es una puerta a la celda, ¿no? Este libro empecé a escribirlo hace 5 años, cuando empezó toda esta historia de querer hacer un memorial. Qué lindo regalo navideño va a ser este libro. Sí, es probable, tenés razón. Tiene el formato y tiene el tema. Sí. Es un libro es de memoria, es de homenaje también, está el nombre de todos los que pasaron por allí. Bueno, uno está con una brocha tapado, pero no importa, y no por casualidad. Y la dedicatoria. La dedicatoria es a Martín Ponce de León, a Roberto Romano y Julio Marenales, partícipes con sus testimonios en este libro, y en ellos
a todos los presos políticos que pasaron por el penal de Punta Carretas y partieron, seguramente en vuelos altos. ¿Por qué está Marinales? Marinales no estaba en 74. Cuando ya tenía la idea, digo, yo lo voy a poner, esto lo voy a joder, hay que contar esto, muchachos. Me dice, sí, en sintonía que esto venía de tiempo atrás. Me dice, tendrías que ver a Marinales, porque él vino con experiencia de la cárcel de Miguelete. Yo dije, tenés razón. Me fui hasta Salto, en el ómnibus, me llama su compañera. Me dice, Alberto, ¿sabes que Beatriz está no va a poder ser? Bueno, no pasa nada, le digo, como algo ahí, me quedo, me tomo otro ómnibus y vengo para Montevideo de vuelta. No, que Julio te quiere ver, que Julio te quiere ver. Bueno, me quedé 4, 5, 6 horas ahí, me llama, allá voy yo, nunca me hubiera imaginado, en el hospital, en una sala con 6, 7 pacientes. Bueno, fue su última entrevista. Y me cuenta cosas que él, mira qué interesante. Pero me las contás después. Sí, pero vas a quedar asombrado. Sí, asombrado. Pero me lo contás luego del ranking. Son únicas. Vale. Y es un país de cercanías. Nombró Marinales y está en el libro. Vale. Vamos al ranking de tweets, que son los que hemos seleccionado de tweets durante la semana. Ahí viene. Hablando de las inauguraciones y reinauguraciones, me quedé corto, me decía Alberto. Sí. ¿Te acordás del enchufe de los autos eléctricos que fue el presidente? Pero, lo que tú decías, esa garita policial, en realidad la repararon, ya estaba construida. No manches. Que son unas garitas muy bonitas, son Art Deco. Sí, me acuerdo cuando, hoy que hablábamos de Arana, logró trasladar unos metros con un arquitecto, qué sé yo, cuando hicieron una remodelación, justamente por su valor patrimonial. Acá la repararon nada más. Ya estaba hecha la garita. Y eso hicieron también con un liceo, en fin, con varias obras. Creo que ni la pintaron igual. Así que imagínate. Peor. Bueno, te cuento la anécdota. Quiero aclararle al público. Alberto nos va a contar la anécdota y lo vamos a correr. ¿Por qué? Porque tienes que ir para buscadores, ¿verdad? Sí. Pero bueno, contanos eso. Bueno, ahí con Julio. Bueno, me cuenta algunas cosas que en el libro él cuenta que hacía con los presos y qué sé yo, él les enseñó a reparar, el trato que tenía con ellos en el penal de Miguelete, que después lo trasladó al penal de Punta Carretas, cuando el penal, los primeros presos eran todos tupamaros
y convivían con los presos comunes. Después vinieron de otras organizaciones y después se separaron. Tuvo distintos momentos, por eso lo que yo cuento es del 74. Pero esto que me decían los muchachos, mirá, tendrías que ver a Julio porque él vino con cosas y qué sé yo. Y una cosa que me contó, yo no sabía, Marenales, es que me dice, Alberto, yo vengo del Partido Socialista y los socialistas en el mundo, sobre todo en Europa, se niegan a convivir con presos comunes. Es más, han hecho en Europa huelgas de hambre, han hecho pedidos parlamentarios. Y nosotros expresamente queríamos estar con los presos comunes, porque son compatriotas y queríamos ayudarlos y intercambiar horizontalmente. Yo no sabía ese detalle. Expresamente, por eso te digo, es una construcción. Si bien arrancó esta historia, arranca en el 74. Tiene fecha de nacimiento, arranca en el comienzo de la dictadura. Pero viene sumando distintas y variadas experiencias individuales y colectivas que confluyen y generan esto que yo les decía, y ahora lo digo en la portada del libro, el socialismo en el penal de Punta Carreta. En la República Oriental del Uruguay, en una cárcel, hubo un grupo de compatriotas que en las peores condiciones nos dio un demostraron que se ejemplo puede. al mundo. Al mundo. Alberto, mira, no te vayas, después te voy a tomar el examen. Alcanzame, Daniel, por favor. Chao. Vos sabés que lo voy a leer con atención porque sé de tu rigurosidad. ¿Sabes lo que me dijo el Boca? El Boca para mí es, sin despreciar a nadie, la persona más informada o con más memoria del ámbito político. Un elefante. Y él me dijo, wow, una cantidad de cosas que yo no sabía. Sí. El mejor elogio que he recibido es ese. Porque digo, si el Boca no estaba enterado de algunos hechos, es A ver, ¿qué sucede? No quiero que te vayas sin decirte esto. Los medios hegemónicos de desinformación ocultan muchas cosas. Cuando saltan en las redes sociales algún escándalo y no lo pueden tapar, lo tratan, porque no pueden no tratarlo, pero tienen el truquito de hacerlo, pasan la noticia un día. En cambio, ¿cuánto estuvieron con el tema Raúl Sendic? Claro. Hasta ahora. Alberto... En el cierre, no, permíteme. Sí, vale. Cuarta edición. Y les pregunto a todos los que están viendo este programa. ¿Cuántos programas vieron a este señor mostrando el libro? ¿En cuántas revistas, en cuántas radios fue entrevistado un libro que va en su cuarta edición? Y esto es sistemático, pasa sistemáticamente. Yo tengo la ilusión, aunque la verdad no tengo muchas esperanzas, que con el nuevo gobierno cambie. Porque Ojalá. pasaron 15 años y no supieron cambiar. Pero incluso que cambie para el que escriba un libro de orientación de izquierda como el mío, o que sea de derecha, político, sea Mercedes Vigil, por decirlo por ejemplo, o una fantasmada, pero no Claro. puede ser como ahora que los grandes medios de desinformación marcan la cancha. Además, yo en este país discuto, acá no hay libertad de prensa. Acá en Uruguay hay libertad de expresión. Correcto. Y hay libertad para comprar medios de prensa. Eso no es libertad de prensa. Acá no existe la libertad de prensa. Es otra cosa la libertad de prensa. Acá hay libertad de expresión y libertad para comprar el medio que a uno se le ocurra. Incluso para comprar varios medios, como pasa, incluso comprándolo gente que no es del país. Y acá el periodismo no es el cuarto poder, es el primer poder, es el que marca la agenda. El periodismo en la República Oriental del Uruguay no es el cuarto poder. En todo caso, lo comparte con otros concentradores de riqueza, el primer poder. Comparte el título, pero está allí, marca la agenda. Ahora lo que tú le preguntabas a él, si venía, quién venía a la Asunción, si no venía, marcaron la agenda y van a estar hablando de eso hasta el día de la Asunción. ¿Por qué no hablan de la violación de derechos humanos? Y van a marcar la agenda. Pero, Alberto, nosotros tendríamos que ponen un tema, lo machacan y la marcan la agenda. Tendríamos que haber marcado, por ejemplo, la violación de derechos humanos en Paraguay. Sí, pero es que tampoco nos conviene. A ver, lo que tú decías, Daniel, en realidad, o como diría el Pepe, tenemos que venderle al que se deje. Hay cosas internas de los países en los que nosotros no podemos incidir, pero fuimos torpes y dejamos que se impusiera el tema Venezuela. Y nos achacan todo lo que pueda. Yo parto, pero yo tomo una frase de alguien que me parece que sigue siendo un referente, que habla de la batalla de ideas. Este libro es un integrante
de esa batalla de ideas. Gracias. Dale saludos Gracias. a Sergio Gorsi de mi Dale. parte. Bueno. Y en algún momento espero visitarlos. ¿Y tú estarás con el canciller siguiendo la charla o estarás con... Esa era la pregunta. Bueno, no sé si viene alguien más. Yo soy senador, por suerte. Ve tranquilo, sabemos que tienes que irte. Salud, muchachos. Alberto Silva, periodista. No te olvides el celular y... Suerte y gracias por el libro. Esa era la pregunta que yo te quería hacer. Se habla ya de... ¿Vas a ser ministro de Relaciones Exteriores? Se hablan, se dicen muchas cosas, pero la verdad que no son ciertas. Por lo menos yo las desconozco. Yo lo que voy a hacer, por suerte, no por suerte por mí, sino porque en realidad hay un grupo de compañeros que primero nos propusieron y después la ciudadanía refrendó en las urnas. Voy a ser senador de la República, que para mí es un senador de la República oficialista, que es diferente porque yo actualmente soy senador de la República De la oposición. o sea, va a ser mi primera experiencia. Yo soy un tipo bastante joven, relativamente joven para el Uruguay, tengo 41 años, y tengo mucho todavía para aprender, conocer, y seguramente hay muchos compañeros y compañeras que deben tener mucho más conocimiento, capacidad y sobre todo cualidades para responsabilizarse en eso. Yo lo que seguramente voy a hacer es los voy a acompañar y los voy a apoyar desde el ámbito parlamentario. Tengo una tarea para vos. Si llegas a ser canciller... No lo voy a hacer. No, pero mira, lo digo todo el tiempo y nadie me cree. En los concursos para ingresos al Ministerio de Relaciones Exteriores se han descubierto muchas cositas extrañas, donde muchísimos jóvenes que se recibieron de licenciados en Relaciones Internacionales iban con toda la ilusión, rompiéndose el alma, estudiando y a veces trabajando y estudiando, para que en definitiva después terminaran ganando lo que ya estaba determinado que fueran a ganar. Revisar esos concursos sería una cosa muy buena. La otra pregunta, ¿cómo va a ser el tema de las invitaciones para la Asunción? Bueno, en realidad todo eso es un proceso que recién el gobierno que está comenzando a como instaurarse, sobre todo por lo menos el equipo se está como nombrando. Llamando ha dicho recién que a la primera quincena de diciembre aspira a tener por lo menos designados los principales cargos de ministerios. Ya designó al Pacho Sánchez como secretario de la presidencia. Bueno, Jorge Díaz está acompañándolo en la transición. Recién cuando empiece como a desarrollarse ese tipo de definiciones. Claro, todavía falta, eso va a ser en marzo. Recién va a ser en marzo. El gobierno entrante tiene que coordinar con el gobierno saliente justamente cómo se va a desarrollar eso. Hay todo un protocolo, es decir, dentro de la Cancillería hay un embajador designado que es Purificati, que es un funcionario de carrera que va a ser el designado por parte de la Cancillería para trabajar junto con el canciller que va a ser designado y el presidente de la República electo a los efectos de poder coordinar las invitaciones correspondientes, el armado correspondiente. Ahí hay todo un trabajo administrativo, hay que ver a quién se invita o no, es decir, cómo se desarrolla. Todo eso está todavía en pañales y bueno, y seguramente va a ser parte del trabajo que va a tener Yamandú Borges y su equipo cuando comience a delinearse. Sin duda es un momento importante porque en realidad es nada más ni nada menos. El presidente electo asume en primera instancia ante el Parlamento Nacional. En este caso sería Alejandro Sánchez, el senador de la lista más votada, quien le tome juramento ante la Asamblea General. Luego, esa persona, el Yamandú Borsi, va hacia el lugar donde generalmente se hace la ceremonia de asunción, que generalmente generalmente se le habla de independencia. Y ahí el presidente electo, el presidente en ejercicio, le transfiere la banda presidencial al presidente electo. Yo pienso que hay que invitar a todo el mundo, porque, por ejemplo, soy totalmente antimonárquico. Me parece que la monarquía es un atentado contra la inteligencia de los pueblos, pero sin embargo creo que hay que invitar Yo me dediqué a explicarte cómo era la ceremonia de asunción. Sí, yo creo que hay que invitar a todos los que el Uruguay tenga relaciones diplomáticas. Claro. Porque el Uruguay es un país democrático, es un país que defiende las instituciones democráticas, defiende la república como forma de organización del gobierno uruguayo, pero también tiene relaciones con diferentes países que tienen diferentes formas de organizarse su gobierno y bueno, y también creo que lo importante aquí es tener relaciones de Estado, es decir, entre estados, en la medida que esos estados
están reconocidos por los organismos internacionales correspondientes y nosotros tenemos relaciones diplomáticas, me parece que es importante que puedan estar participando. Venimos de un periodo de gobierno donde en realidad, básicamente, más que cultivar el buen relacionamiento entre estados, hemos incentivado el enfrentamiento entre estados. Creo que eso no ha sido la tónica histórica del Uruguay en términos de relacionamiento internacional. Creo que no le hace bien al Uruguay, tampoco tiene ningún tipo de efecto positivo en los lugares que teóricamente nosotros queremos incidir para que esa realidad cambie, pero además también va en contra de las lógicas más cardinales de nuestras principales definiciones de política exterior, ¿no? El Uruguay tiene definiciones claras de política exterior, que algunas han sido practicadas con más o menor énfasis, pero que básicamente tienen que ver con el respeto al derecho internacional, el derecho Pero incluso hasta que humanitario, llegó Luis Lacalle Pou, todos los gobiernos anteriores, Partido Colorado, incluso del padre, había mantenido esa línea. Sí, por Se eso, rompió con ¿no? este gobierno. Dime, en materia del El Mercosur. Uruguay Sí, tuvo, perdón. por Dime. ejemplo, con Enrique Iglesias, el Ujú. primer gobierno de Sanguinetti, entre otras cosas, una participación importante en el proceso de diálogo y de paz en Centroamérica en la década del 80, con el grupo de contadores. Sí. Uruguay decidió participar. Grosses Piel, el canciller de Lacalle Herrera, tuvo un proceso también importante de negociación y de diálogo político cuando se da el rompimiento institucional en México en Perú por parte de Fujimori en la década del 90. Sí. En realidad es a partir de ese rompimiento institucional, o ese golpe de Estado que da Fujimori, que disuelve el Parlamento, es que se crea la cláusula democrática en la OEA, ¿no? Y a partir de eso después se empieza a establecer como estándar mínimo para los procesos de integración, para algunos procesos de integración. Antes no existían. Y bueno, creo que sin duda el Uruguay siempre ha contribuido en la medida de lo posible, y también hemos tenido relaciones diplomáticas con otros países que tienen otra forma de organización de gobierno. Tú decías la monarquía, ¿no? Es decir, bueno, y bueno, es entendible. Lo que creo que hay que tratar de tener es un equilibrio sano entre los señalamientos acerca de lo que sucede en el mundo, ¿no? Los estándares mínimos que el Uruguay defiende o los estándares generales que el Uruguay defiende, ¿no? Sin duda el respeto a los derechos humanos, la necesidad de que no haya injerencia externa de los países o las potencias centrales en países que consideramos por lo menos cercanos en términos de, no solamente, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista también territorial, porque en realidad si nosotros vivimos en un barrio como América del Sur y América Latina, la necesidad de la paz, la estabilidad, ¿no? Es decir, son elementos, ni que hablar de los temas democráticos, pero también los temas de desarrollo, los temas que hacen a la pobreza, ¿no? Es decir, son temas que sin duda son complejos. El Uruguay siempre ha intentado tener una posición más autónoma, independiente en ese sentido, teniendo una realidad, porque en realidad uno no elige los gobiernos de los otros países, lo que les eligen generalmente son las ciudadanías en los casos de que funcione bien la democracia. Y bueno, lo que tiene que también es hay un principio también en política exterior y sobre todo en el relacionamiento entre los estados, que es quién ejerce el poder real, ¿no? Vos podés tener una definición sobre cuál es tu sistema de gobierno más importante, pero después quien ejerce el poder de hecho es el que después el Estado termina relacionándose. Es decir, si alguien controla el poder militar, el poder judicial, es decir, y los resortes de ese Estado funcionan con la administración que el Estado corresponde, bueno, eso también es como funciona, porque también hay uruguayos que van a esos países. Es decir, lo digo más en términos, sacándole la lógica incluso de relacionamiento. Y sacar el romanticismo, Claro, porque ¿no? a veces somos muy la realidad líricos. concreta. Hay una frase que la estudié, mi hija es licenciada en Relaciones Internacionales y estudié con ella varios temas, ¿no? Una frase cruda pero realista: los países no tienen amigos, tienen intereses, Claro, sí, en sí. materia de... Y bueno, esa es la visión más realista desde el punto de vista del... Viste que China está siendo más inteligente que Estados Unidos, mientras que Estados Unidos intenta imponerse creando guerras por doquier. China se ha dedicado al comercio y está recreando una nueva, hice una redundancia ahí, pero una nueva ruta de la la ruta de la seda, invirtiendo $1.000 millones por mes. Es una cosa impresionante. Y están ya hablando, claro, no pueden hacer lo que están haciendo allá sería Eurasia, no lo pueden hacer con América, pero de alguna manera ya están copando el mercado aquí.
O sea, mi celular es chino, esta computadora no, pero la anterior sí era china, mucha gente tiene autos chinos, y es creo que nuestro principal Sí, el Uruguay cliente, es el ¿verdad? principal socio comercial en materia de bienes. Es el principal socio comercial de los países del Mercosur, sin duda, más allá que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China porque reconoce a Taiwán. Este, nosotros somos el Uruguay, Brasil, Argentina, de los que reconocen a sola China, ¿no? Pero también es socio comercial muy importante de Paraguay Pero vía... para lograr un tratado que nos permita aumentar el comercio, necesariamente tenemos que hacerlo por intermedio del Mercosur, ¿verdad? Bueno, a ver, hay diferentes formas de incrementar el comercio. No Ujú. necesariamente, Con China me refiero. no necesariamente el comercio se incrementa por tratados de libre comercio, sino a veces, muchas veces, China tiene una concepción diferente en el sentido de tratar de establecer relaciones más permanentes entre los países y diferentes grados de asociación entre China y los países. En el caso de Uruguay tiene un relacionamiento, una asociación integral. No es el último grado de la asociación que China tiene con los demás países. Creo que Brasil y Argentina tienen un grado mayor de asociación. Ahí hay mucho para trabajar y justamente mejorar, porque eso también después, a partir de que uno va mejorando los niveles de asociación integral que tiene, también va generando también otro tipo de intercambios, no solamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista también de las inversiones, desde el punto de vista de los flujos, de otro tipo de cosas. Y creo que sin duda eso también es importante y eso es parte de una política de Estado que tiene que tener el Uruguay. ¿No Lo que sería sí es verdad es bueno? que esa Sí, lógica de perdón. que decir que nosotros vamos a negociar acuerdos bilaterales en solitario, por fuera del bloque regional, peleándonos con los socios regionales, es una aventura que es de muy corto vuelo. Primero porque el Uruguay pertenece al Mercosur. Por pertenecer al Mercosur tenemos algunos beneficios que muchas veces no se consideran, pero son importantes. Entre otras cosas, nuestros bienes ingresan a ese mercado ampliado de más de 300 millones de personas, ya pagando menos aranceles que los que pagarían otros países. Pero además, al mismo tiempo, los países no se mudan. Es decir, cuando vos te peleas Claro. con tus vecinos, tenés dificultades. Y más si son vecinos de una magnitud por lo menos importante. Si además tenés 1.700.000 kilómetros de frontera seca y fluvial con ambos países, con el caso de Brasil y Argentina, sin duda creo que lo que tenés que tener es una política de inserción inteligente. El Uruguay apostó a ser irreverente con la región y terminó siendo irrelevante con la región y el mundo. Y bueno, y creo que el gobierno de Uruguay actual, no Uruguay como Ujú. país. Y bueno, creo que sin duda el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que tener una mirada un poco más, primero donde se priorice la región, porque en la región no solamente se discuten los términos comerciales, que sin duda son muy importantes, pero los procesos de integración tienen otros también componentes y otros niveles de integración, otras áreas de integración, los temas científico-tecnológicos, las coordinaciones sobre los temas del cambio climático y el impacto ambiental que se están teniendo, los temas que hacen al crimen organizado y el narcotráfico y el combate a la corrupción, aspectos que hacen también a la integración productiva, educativa, científica, tecnológica. Es decir, hay un conjunto de infraestructuras energéticas, logísticas, es decir, de dimensiones de la integración que este gobierno lo ha reducido solamente al tema comercial y que además no ha tenido una política activa en ese sentido y bueno, que creo que sin duda también es parte de lo que tiene que quizás recobrar el próximo gobierno. Yamandu ha sido claro, sus primeros posicionamientos internacionales han sido claros, se reunió con el embajador de China y fue a Brasil a visitar a Lula en Plan Alto, en Brasilia, y creo que también eso es importante porque también la política exterior y la política internacional no solamente se hace de hechos, sino también de gestos simbólicos, y creo que estos gestos simbólicos también van contribuyendo a una idea muy importante. Bien, tengo una pregunta incómoda. Odone, nuevo ministro de Economía, hizo algunas manifestaciones y tuvo que salir esta misma semana que pasó, Yamandu Orsi, a poner un poco las cosas en claro, ¿verdad? El programa del Frente Amplio se va a cumplir tal cual está. Nadie piensa que se puede cumplir el primer año, obvio, ¿no? Algunas cosas en particular llevarán su proceso. ¿Cómo está ese? ¿No tenemos un problemita de comunicación ahí? Bueno, podemos tener varias cosas. Yo creo que lo que tenemos es primero un ministro designado, Ujú. que es el único que está designado hasta ahora, que es Odone, que Yamandu lo designó antes de ser electo, que creo que además le permitió
a la candidatura de Yamandú y a la candidatura del Frente Amplio tener ciertos márgenes de estabilidad y previsibilidad, no solamente para los actores de quien lo votaban, sino también para los que no votaban y quien también contribuyen a que el Uruguay salga todos los días adelante. Y creo que eso también es importante, porque tener un gobierno que genera incertidumbres, en el mal sentido de la palabra, porque incertidumbres cuando hay una etapa de cambio siempre se van a generar, después pueden generar otros problemas desde el punto de vista problemas del punto de vista financiero, del punto de vista del orden macroeconómico. Creo que en ese sentido O'Donnell podría ser o va a ser un buen ministro de Economía en ese sentido. Después creo que Un también tranquilizador de mercados, digamos. Yamandú ha sido claro que el hacedor de la política económica, que es diferente a ser ministro de Economía, va a ser el presidente de la República. Y creo que eso también es importante, porque quien tiene que asegurar que se aplique el programa de gobierno y que esos lineamientos se lleven adelante va a ser el presidente de la República, y eso también es importante. Yamandú lo ha dicho, va a gobernar con la Constitución y con el programa del Frente Amplio. Y bueno, y después creo que también en el programa del Frente Amplio, sobre ese tema, lo que se ha dicho siempre es, tenemos que ir a un proceso de diálogo social y político. ¿Para qué? Primero, para reformar una ley que ha sido espantosa, que es la ley de reforma jubilatoria y pensiones que hizo este gobierno, que básicamente aumentó a 65 años la edad para jubilarse y redujo las jubilaciones, al mismo tiempo que redujo las jubilaciones, las pensiones de los que hoy son jubilados y los salarios, ¿no? O sea, por dos lados te terminó minando las posibilidades de que quienes culminan su edad o su etapa activa, o es decir, su etapa activa en la vida económica del país, tengan por lo menos niveles o estándares mínimos de calidad de vida. Y eso este gobierno lo hizo añicos. Daniel. El compromiso de Yamandú justamente es tratar de recomponer eso y al mismo tiempo llevar un proceso de diálogo social para ver qué transformaciones se pueden hacer, porque en realidad también hay que sostener financieramente los sistemas de seguridad social. En eso hay que ver cómo se puede hacer. Y bueno, también se necesita una discusión país sobre esos temas. Y bueno, y también ver dónde se puede trabajar mejor. Y creo que eso es el compromiso, que después va a tener que vehiculizarse en el Parlamento Nacional también para conseguir las mayorías necesarias para hacerlo. O sea que eso también es un elemento importante. Pero el compromiso está y es la idea de llevarlo adelante. Te comento que en promedio este programa tiene 10.000 personas cada semana que lo ven. A veces tiene 20, a veces tiene 30.000, los editoriales suelen llegar a 50.000. Antes de darte lugar para lo último que quieras decir, porque estamos repasados de tiempo, a ustedes les quiero pedir lo siguiente. La manera de colaborar con nosotros... Van a ver, denle un like si es que están de acuerdo y compartan y sobre todo compartan con grupos y personas que no piensan como nosotros. Porque si no, es como ir a un baile y bailar con tu hermana, más o menos, ¿no? Nosotros ya estamos convencidos. Lo bueno es poder convencer al otro. Sin insultos, sin agravios, en fin, decirle, mira esto, a ver si algo te sirve. Te quería hacer una última reflexión de mi parte. Fíjate todo el prejuicio que hay con respecto a China, pero China no se mete en las cuestiones internas de ningún país de América Latina, ¿bien? De ninguno. Es un elemento para considerar, ¿no? ¿Alguna última reflexión? Que en primer lugar te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a vos por la invitación, ¿no? Para mí ha sido un gusto estar un rato, también compartir con Alberto. Me llevo los 2 libros, así que para mí también ha sido no solamente un gusto, sino una satisfacción, porque me voy a ir con lecturas para el verano. Si sales, si llegas a ser ministro de Relaciones Exteriores, te comprometes a volver al programa. Bueno, tomo la palabra. No creo que eso suceda, pero de última puedo venir igual siendo senador si nos invitan. Claro, pero creo que lo importante es tener espacio de reflexión y sobre todo, más que convencer, es que la gente conozca los argumentos que tenemos sobre determinadas temáticas, porque muchas veces las sociedades nuestras se terminan organizando como burbujas, ¿no? La gente se relaciona si piensa lo mismo y si no piensa lo mismo se cancela. Y yo creo que lo bueno de la democracia y sobre todo la convivencia democrática en nuestro país es que uno puede tener una conversación con alguien que piensa totalmente diferente, pero al mismo tiempo considerar una persona y un ciudadano de nuestro país que tiene derecho a expresarlo y que sobre todo tiene valor que lo exprese. Y eso es lo que también se ha perdido en los últimos tiempos. Acá el que piensa diferente se lo ataca y se lo agravia,
cuando en realidad lo que hay que tratar de justamente es defender ideas, discutirlas. Ayer me llamó para felicitarme por el triunfo Edgardo Martínez Imariov del Partido Colorado, fue ministro de la Corte Electoral, candidato Sí, claro. presidencial, es un gran amigo mío. Por eso. Y fíjate qué diferencia con lo que dijo Fossati, creo que ayer, criticó a Bordaberry y dijo, cuidado con Bordaberry porque es amigo de Jorge Díaz. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? Claro. Eso es algo que tenemos que cuidar en Uruguay porque, mira, yo estuve 9 veces en Venezuela. Allá es muy difícil que tú veas a un chavista con un opositor tomándose un café y hablando de política. Acá tú vas a cualquier cafetería de 18 y ves un blanco, un colorado, un frente amplista, haciéndose bromas, criticándose, peleándose, y al otro día están tomando el café de nuevo. Eso es algo que es nuestro, muy nuestro, ¿verdad? No es tan sencillo. En Colombia tampoco lo ves, ¿eh? Siempre hablamos de Venezuela, pero La cruzás... violencia política que existe en Colombia, sin duda. No, por eso creo que también es parte de lo que hay que ir recreando. Ujú. Los espacios de comunicación y sobre todo que fomentan el pensamiento crítico siempre son importantes, pero creo que también hay que incentivarlos, porque me parece que muchas veces algunos, yo no comparto algo que decía Alberto Silva acerca de que el periodismo domina es decir, la información que se maneja en el Uruguay. Yo creo que sin duda lo pueden dominar algunas empresas de comunicación, que es diferente al periodismo. Claro. Pero muchas veces el periodismo termina también siendo un periodismo de entretenimiento y no tanto de información. Entonces también hay que ver cómo se puede, por un lado, lograr que la gente te mire, ¿no? Mantener El Canal 5 tiene que dejar de ser aburrido. Y bueno, sí, Este- eso ha sido un debe de todos los gobiernos, pero bueno, Sí. creo que también hoy existen otros medios de comunicación. Esto es un medio de comunicación, pero no es un canal de televisión, Claro. ¿no? Y así... Muchas veces competimos en rating con programas muy vistos de la televisión abierta. Por Eso es eso. progresivo, ¿no? Y esto también es una nueva forma de entender la comunicación. Creo que lo que hay que tratar es justamente es ser abiertos, utilizar todos los espacios y sobre todo sembrar ideas. Sembrar ideas para una sociedad que necesitamos que cambie, porque las sociedades nuestras cada vez son más conservadoras, tienen más problemas desde el punto de vista de los temas de violencia, la desigualdad, y eso genera también otros problemas, no solamente de cohesión, sino también de relacionamiento. Y bueno, y creo que eso también es parte de lo que tenemos que llevar adelante. Y creo que también la etapa que asume el nuevo gobierno, y termino con esto, Sí. porque me dijiste que estamos repasados, es también una etapa diferente. No es ni aquel gobierno del 2004 cuando asumió, que generaba una expectativa tan importante, porque era la primera vez que Claro. la izquierda gobernaba el Uruguay. Tampoco fue lo de Pepe y lo de Sabaré en segundo momento, sino que esto es, creo que, un gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Que tiene todo un significado, y un día, si querés, podemos también conversar acerca de cuáles son los desafíos, pero que seguramente va a tener muchas restricciones. Entonces también creo que... Tampoco le vamos a pedir, por lo menos de mi parte, milagros en el primer año, porque esto lo que, o sea, hay que reconstruir, como tú dijiste. Yo creo que hay que reconstruir, hay que recobrar, hay que recrear, y sobre todo, si nosotros logramos también comenzar a poner en el debate público acerca de una nueva agenda de la igualdad necesaria que tiene que tener el Uruguay para los próximos 20, 25 años, también son elementos. Y bueno, ni que hablar si logramos que Yamandú, además de asumir el 1 de marzo del 2025, le pase la banda presidencial a un compañero o una compañera el 1 de marzo de 2030, creo, que es... Para que eso también sea sería posible, parte de Daniel, un proceso de pero trabajo. hay algo fundamental y con esto me gustaría ir cerrando. Cuidado, mucho cuidado, porque al Frente Amplio, este es un país conservador. Duele decirlo, pero es así. Un poco culpa nuestra que no ejercimos la docencia política como debiéramos. A nosotros no nos van a perdonar el más mínimo hecho de corrupción. Cosas que a este gobierno se le perdonaron y que mucha gente ignora, a nosotros no. Lo van a magnificar. Así que hay que mirar con lupa. Dime. No lo podemos permitir nosotros. Exacto. Muy bien. Es un buen cierre. Tabaré decía, podemos meter la pata, pero no podemos meter la mano en la lata. Claro. Creo que ese es un principio. Y al que la meta, cortársela. Daniel, te agradezco muchísimo la presencia. Muchísimas gracias a vos y gracias a todos. Y quiero televidentes. agradecer los mensajes de afecto que he recibido. Son innumerables, no solo de seguidores. Hay
abuelitas que me llaman como si yo fuera un hijo, un nieto. Ya estoy para ser hijo, no nieto, ¿no? Pero no, son varias, entonces no puedo mencionarlas, pero sepan que leo cada mensaje. Les agradezco muchísimo el apoyo que nos están dando. Gracias a Canal Región, que tiene más rating conmigo que yo. Es decir, cada vez que ellos sacan el editorial se ve muchísimo, muchísimo. Son un promedio de 30.000 personas que nos ven. Bueno, mil gracias por estar ahí. Nos vemos el martes que viene a la hora 20 en punto. Que pasen bien.